Yo les animaría a que, por favor, abran sus Biblias en el libro de Éxodo, específicamente el capítulo 7, y probablemente ya estén muy al tanto de en qué parte de este importante libro nos encontramos en este momento. Esta noche estamos enfocando nuestra atención en las 10 plagas de Egipto. Así que hemos pasado de la vida de Moisés, y ahora estamos entrando en algo que es muy significativo, que son las 10 plagas aquí. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia y el significado de lo que sucede en Éxodo capítulo 3 cuando Moisés se encuentra con Dios y él se le revela declarando, "Yo soy Yahvé". Quiero que recuerden esto cada vez que lean la palabra de Dios y vean las letras mayúsculas S-E-O-R, eso es Yahvé. Y eso va a volverse muy, muy significativo a medida que profundicemos en nuestro estudio, especialmente en el Nuevo Testamento. Hacer el comentario de que Jesús es Yahvé es sumamente, sumamente importante. Jesús es el Señor, así que Moisés es presentado a Dios, yo soy el que soy, lo que significa, puedo llegar a ser, llegaré a ser, lo que necesito ser. Así que cuando dejamos a Moisés, sabemos que él está luchando un poco. ¿Quién soy yo? Ya sabes, yo no tengo las palabras, no tengo el talento o la habilidad adecuada para presentarme ante el faraón. Ya estoy teniendo problemas con mi propio pueblo. Recuerda, ellos están enojados con Moisés porque él apareció y dijo, Dios me envió a ustedes. Aarón estaba allí. Hicieron estos milagros ante los ojos de los ancianos de Israel. Empiezan a aplaudir y a regocijarse. Sí, genial. Vamos a empacar nuestras cosas. Nos vamos de aquí mañana, solo para descubrir que Dios te da una promesa, pero no siempre es para mañana. Bueno, Él nos da la promesa para mañana. Eso sonó horrible. ¿Podemos celebrar? Volvamos a grabar eso. Él nos da una promesa, pero eso no significa que se cumplirá mañana. A veces puede ser una semana o puede ser como Abraham, está bien, podrían pasar más de 20 o 30 años antes de que se cumpla por completo. Y entonces lo que sucede es que Israel no se está presentando a sus tareas y todos los capataces se presentan ante el faraón y dicen, oye, ¿qué está pasando? No se están presentando. Y entonces les hacen la vida aún más difícil y ahora están listos para matar a Moisés y a Aarón diciendo, ya sabes, ustedes nos han hecho esto. Nos han puesto todas estas tareas difíciles, es su culpa. Así que Moisés se siente un poco deprimido y piensa, Dios mío, Israel ni siquiera me escucha, y aún así, ¿quieres que vaya ante el faraón? Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, yo entiendo cómo te sientes, pero tú eres el líder y voy a enviarte adelante. Y entonces sucede algo realmente asombroso en Éxodo capítulo 7, versículo 1, y es esta declaración que Dios le dice a Moisés, voy a hacer que seas como Dios ante los ojos del faraón, y Aarón será como un profeta. Y lo que esto significa es que Dios está diciendo, voy a hablar contigo, Moisés, y Moisés, mientras estés frente al faraón, te vas a volver y le vas a decir a Aarón qué hacer, y Aarón va a llevar a cabo todo lo que yo diga o te ordene. Y así comienza algo realmente asombroso. Y la semana pasada terminamos con esta declaración, y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Así que necesitamos hablar de esto por un momento. Endureceré el corazón del faraón. Si hay un versículo que ha sido malinterpretado, diría que es sin duda este versículo. Si hubiera un versículo con mucha controversia, este sería un versículo con mucha controversia. Es porque hay muchos que leen esto y automáticamente comienzan a decir, bueno, entonces eso significa que Dios está quitando la elección y está quitando el libre albedrío de la vida del faraón. La redacción de esto es sumamente significativa porque lo que vemos aquí es que Dios conoce a cada uno de los vasos. Él conoce a todos. Él conoce nuestro corazón. La Biblia dice que Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Él prueba nuestro corazón. Él ve lo que hay dentro de nosotros. Esta declaración no está quitando la elección ni está quitando el libre albedrío. A medida que avancemos en nuestra historia, esta noche verán que el faraón tiene una elección. El faraón puede tomar cualquier decisión, cualquier elección que él quiera tomar. Es solo que, desafortunadamente, las señales y los prodigios y que Dios se revele y se muestre no ablandan el corazón del faraón. En cambio, él comienza a ser más rebelde.
Y esto es lo que me parece fascinante, que Dios es capaz de mirar desde lo alto y usar a personas en particular para cumplir su propósito y su plan. Una de las cosas que quizás no nos guste es que Dios usa a los 11 hermanos de José para venderlo. 10 hermanos. Los 10 hermanos de José lo vendieron a Egipto porque Dios conocía en ese momento la condición de su corazón. Cuando Dios se manifiesta y empieza a tratar con nosotros, la razón por la que lo hace es porque o nos vamos a rebelar contra Él o vamos a quebrantarnos delante de Él y someternos, ¿verdad? Así que esta declaración, endureceré el corazón de Faraón, lo que quiero que entiendas es que el contenido es lo más importante, lo que compone el corazón. Piensa en esto, el sol. El sol puede derretir el hielo o puede endurecer la arcilla. ¿Cuál es la diferencia? El material. Entonces, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, lo primero que se hace evidente es de qué material está hecho tu corazón, cuál es la condición de tu corazón. ¿Se va a derretir bajo la presencia de Dios o se va a endurecer aún más en la presencia de Dios? Por eso siempre insisto, cuando sientas el Espíritu de Dios, no lo des por sentado y no dejes que pase sin que te sometas a Él o permitas que Dios obre en ti. Porque mientras más te endureces contra el Espíritu de Dios, más fácil se vuelve hasta que llegas al punto de terminar como el faraón. Si quieres anotarlo en tus notas, el Salmo 95 es una advertencia que va a ser cantada, es una canción, llegó al top 10, ya sabes. Y dijeron, no endurezcan su corazón como lo hizo el faraón. Es una advertencia para Israel. No dejen que eso les pase a ustedes. Pablo retomará esa misma declaración en 1 de Corintios capítulo 10 y dirá, no endurezcan su corazón como lo hizo Israel y como lo hizo el faraón. Así que esto se vuelve muy, muy significativo. Y así, estas señales y maravillas que se van a hacer delante del faraón, desafortunadamente, en lugar de hacer que él se someta, él simplemente parece pensar que puede luchar contra Dios y rebelarse. Así que, fíjense aquí, esta declaración tan importante, Éxodo 3, versículo 19, Dios le dice a Moisés, y yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. Así que cuando se hace esta declaración, endureceré el corazón del faraón, Dios ya lo reconoce. No es que Dios lo endurezca, sino que Dios se manifiesta y comienza a hacer señales y maravillas, y el faraón se rebelará contra Dios, ¿verdad? Yo diré como pastor, una de las peores cosas posibles es ver a alguien que simplemente, no importa lo que hagas, no importa cómo intentes hablarle, no importa cómo intentes acercarte, simplemente no quieren tener nada que ver con eso. Es difícil para nosotros en nuestro mundo, en nuestra sociedad, pensar que hay personas que simplemente no quieren vivir para Dios. No quieren tener nada que ver con eso. Les da igual todo eso. Y él dijo, lo sé, estoy seguro de que el rey de Egipto no los dejará ir. Y luego dice, ni siquiera cuando empiece a revelar mi poder, cuando empiece a mostrar las señales y los prodigios, él no los va a dejar ir. Y así Dios, conociendo el corazón humano, le dice a Moisés directamente, pero el faraón no te escuchará, para que yo pueda poner mi mano sobre Egipto y sacar a mis ejércitos y a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Y aquí quiero que notes esto, por medio de grandes juicios. Probablemente en 2029, cuando estemos recaudando fondos para el Congreso de Jóvenes de Norteamérica para ir a San Antonio y estemos en el libro de Apocalipsis, vamos a tener una gran discusión, porque hay algunas personas que dicen, bueno, Apocalipsis, todo es porque Dios va a castigar a todos y la iglesia va a pasar por toda la tribulación y todo eso. Vamos a ver algo aquí muy interesante, que todo esto se trata de juicio, ¿de acuerdo? Quiero que reconozcas esto. Esto es la ira de Dios, 10 juicios siendo derramados sobre Egipto. Y lo que Él les hace a ellos no se lo hace a su propio pueblo. Y por eso es sumamente importante entender esto. ¿Por qué es tan importante la salvación hoy? La Biblia dice que hoy es el día de salvación. ¿Qué significa eso? Asegúrate de estar bien hoy. De hecho, la Escritura llega tan lejos como para decir, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Por qué?
porque no quieres que tu enojo te separe si Dios viene esta noche, ¿verdad? ¿Por qué viene Dios? Para sacar a su pueblo de aquí, para que no estén presentes cuando la ira de Dios sea derramada sobre esta tierra. Este es el juicio de Dios. Vamos a ver 10 juicios que son derramados sobre Egipto. Y luego él hace esta declaración en el versículo 5, y los egipcios sabrán, quiero que noten eso, que yo soy Yahvé. ¿Por qué es tan importante esa declaración? Porque el faraón, Moisés y Aarón ya han ido ante el faraón y Moisés dijo, el Dios de Israel, Yahvé, ha dicho, deja ir a mi pueblo. Y el faraón respondió, ¿quién es Yahvé? Yo no conozco al Señor. Entonces, ¿qué está diciendo ahora Dios? Él lo va a saber. Déjame preguntarte, ¿qué va a pasar al final de la tribulación? Ellos lo van a saber. Esto es lo que dice la Biblia. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, ¿verdad? Porque cuando todo esté dicho y hecho, solo hay uno, ¿cierto? Y vamos a glorificarlo. Menciono esto para recordarte que todo lo que vemos físicamente y en la historia que ocurrió representa algo sumamente significativo espiritualmente. Así que aquí está esta declaración. Sabrán que yo soy el Señor, y cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos, ¿verdad? Ellos lo van a saber. El faraón va a saber quién soy yo. Así que hay un desafío tremendo, esta declaración. Ahora, uno de los mayores énfasis de la palabra de Dios es que Dios es un Salvador. Y quiero enfatizar esta palabra. Dios es nuestro Salvador. Salvador. Lo que verdaderamente asociamos con este importante término es sumamente significativo, ¿de acuerdo? El libro del Éxodo, específicamente el capítulo 15, va a ser el final, el desenlace definitivo de las 10 plagas que azotaron Egipto, ¿sí? Estoy adelantándome un poco, es el final de las 10 plagas, y esto es lo que todo Israel va a decir acerca de Dios, el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué están diciendo? Yahvé es mi fortaleza, Él es mi cántico, Él se ha convertido, fíjense, en mi salvación. Salvación, en términos simples, significa ser salvado o que Dios se ha convertido en mi Salvador. ¿De acuerdo? Cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿qué es lo difícil para ti y para mí cuando abrimos y dejamos el Antiguo Testamento y venimos aquí al Nuevo Testamento? Para nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, que Dios es nuestro Salvador y leemos sobre la salvación, entendemos. Oh, eso es el pecado en mi vida. Eso significa que Dios ha venido a salvarme de mis pecados. Cuando leemos el Antiguo Testamento, eso no está en su mente. La salvación es todo lo físico. Así que se ha hecho un pacto con Abraham que pasó a Isaac y de Isaac a Jacob. Jacob tiene 12 hijos y él dice, estoy en pacto con ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo, van a convertirse en una gran nación. Hasta el momento en que estamos ahora, ellos nunca conocieron a Dios como Salvador porque nunca tuvieron que ser salvados. Simplemente estaban en pacto con Él. Pero ahora que están en esclavitud, y de nuevo todo esto va a representar algo espiritual, están en esclavitud, tienen capataces sobre ellos, no pueden hacer lo que quieren hacer, ni siquiera pueden adorar a Dios de la manera en que quieren adorarlo, están en esclavitud. Y por eso necesitan un Salvador, van a ser liberados. Así que en el Antiguo Testamento, cuando lees las Escrituras, por ejemplo, si estás leyendo los Salmos van a hacer muchas afirmaciones como, Dios se ha convertido en mi salvación, el Señor es la luz de mi vida, Él es mi fortaleza, Él es mi torre alta, he corrido hacia Dios y Él me ha salvado. Nada de eso. Cuando leemos eso, simplemente pensamos automáticamente, oh sí, Dios me liberó del pecado, me perdonó. Nada de eso pasa por su mente. Verás, para ellos la salvación es la palabra que se usa para la liberación de los israelitas de los egipcios. Para ellos, la salvación siempre se remonta a ¿qué hizo Dios? Dios nos liberó con mano poderosa. Derramó 10 juicios para poder salvarnos y rescatarnos. Así que la liberación, generalmente del mal o del peligro, eso es lo que significa la salvación para ellos. Así que cuando lees a lo largo del libro de los Salmos, cuando lees a lo largo de los profetas, a eso se están refiriendo.
Por eso el evento que estamos a punto de estudiar es un evento que para ellos significaba lo mismo que si te has arrepentido, si has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, si has sido lleno con el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo te sientes porque tienes salvación, verdad? Por lo que Dios ha hecho por ti, la alegría que tienes por eso, sabiendo que eres un hijo de Dios, así es como ellos se van a sentir. Esta es una salvación sobre la que ellos reflexionarán constantemente. De hecho, podrías anotar en tus notas que el Salmo 105 es como una versión condensada del libro de Éxodo sobre la que el salmista escribe y declara. Así que cuando un israelita en el Antiguo Testamento pensaba en Dios como un Salvador, ¿a dónde mira, verdad? Si realmente quiero saber cómo es Dios como Salvador, ¿a dónde miro? Él mira directamente a estas 10 terribles plagas. Él mira hacia atrás a lo que el poderoso Dios hizo en la tierra de Egipto, porque aquí, en este preciso lugar, es donde ellos aprenden algo verdaderamente significativo sobre Yahvé, el Señor. Él no está distante, no está lejos. Él no está en el cielo y no está involucrado, no. Él está aquí mismo, cerca, muy involucrado en todo lo que está sucediendo. Y por eso esto se vuelve tan significativo. Es por eso que leéis tanto sobre ello en el libro de los Salmos. Si quieres leer algo interesante, 1 Corintios 10, Pablo usa la misma ilustración. Él usa la ilustración de lo que le sucedió a Egipto, diciendo que la redención que les ocurrió a ellos, la redención que les sucedió a ellos. Y así, esta destrucción de Egipto es lo que les permite saber que Dios es un salvador, que Dios les ha traído salvación. Ahora sabemos que Egipto es poderoso. Y en este momento de la historia son educados, son una nación sabia, son tremendos en su poder, dominan ese mundo. Así que derribar a Egipto, decir que vas a destruir Egipto casi parece una imposibilidad. El propio faraón está viendo esto y piensa que no va a suceder. Esta es la dinastía 18 de Egipto, es donde estamos en la historia. Puedes investigar un poco y ver el dominio que tenían sobre el mundo en ese momento en particular. Ellos creían que eran totalmente invencibles. Y de repente aquí está este hombre de 80 años, ¿verdad? Entra allí y dice, el Dios de mi pueblo se me ha aparecido. Su nombre es Yahvé, ser, ¿verdad? Llegar a ser. Y él está diciendo, deja ir a su pueblo. Y el faraón está mirando a un pueblo que es esclavo y diciendo, si tu Dios es un Dios de esclavos, no debe ser muy poderoso. Eso tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo juzgamos cuán grande es Dios? ¿No es por la manera en que puede transformar nuestra vida? ¿Qué hace a Dios poderoso? Poder levantar la mano y decir, yo solía ser adicto a, y poner la lista ahí y decir, ahora soy libre de eso. ¿Qué logra eso? Eso le da poder a Dios porque solo Dios pudo hacerlo. Saber que tenías el tumor y ahora no lo tienes, saber que estabas enfermo y ahora estás sano, eso, ¿verdad? Eso muestra el poder. Y entonces él está mirando a los esclavos pensando, lárgate de aquí, Moisés. ¿Verdad? Tú no tienes por qué, ya sabes, no tienes razón para estar aquí. He pensado en esto, los israelitas ya llevan 400 años aquí. 400 años. Recuerda dónde estamos. José llega a Egipto, vendido por sus hermanos, se convierte en el segundo al mando, y la Biblia dice que 70 personas entraron en Egipto. 400 años después tienes 12 tribus, ¿verdad? Así que podríamos decir que Brownsville sería como una tribu. ¿Cuál es nuestra población? Algo así como, documentaremos 180, 190 mil, 200 mil. Eso sería una tribu. Y entonces, si sigues por aquí, estás hablando de más de 1,5 millones de personas. Estás hablando de la población de San Antonio como 400 años. Los Estados Unidos de América tienen 249 años. El próximo año celebraremos 250 años, ¿verdad? Y puedes ver cuánto hemos crecido, ¿cierto? Así que en 400 años, 70 personas se han convertido en una nación. Pero cuando el faraón observa
a este tremendo pueblo, a esta nación, todos tienen su propia bandera, todos pertenecen a su propia tribu, pero cuando los observa, una de las cosas que nota es que, sin importar cuán numerosos sean, no tienen líder. Pero ahora, de repente, este hombre ha salido del desierto de Madián, porque había una zarza que ardía, pero no se consumía, y le habló, diciéndole: quítate los zapatos, porque el lugar donde estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac, y el Dios de tu padre Jacob, y he escuchado el clamor de mi pueblo, y ahora voy a liberarlos. Así que ahora existe este tremendo desafío. Dios está a punto de destruir la nación de Egipto. Los va a destruir económicamente, los va a destruir políticamente y los va a destruir socialmente. Lo triste de esto es que Él también los destruirá en sus matrimonios y los destruirá en sus familias. Él devastará a Egipto hasta el punto en que sabrán quién es el Dios de Israel. Ellos conocerán a Yahvé. No solo ellos lo sabrán, sino que todas las naciones circundantes también lo sabrán. Así que comenzamos Éxodo capítulo 7, versículo 8. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando el faraón os hable diciendo: mostrad un milagro para vosotros, entonces dirás a Aarón: toma la vara, échala delante del faraón y se convertirá en una serpiente. Así que finalmente ha convencido a Moisés de que regrese ante el faraón. No sé cómo fue todo esto. Me gustaría que las escrituras nos lo contaran. No sé si el faraón tenía timbre. No sé si llamaron a la puerta, si tiraron de una cuerda y sonó algo, ¿saben? Pero había alguien que abrió la puerta. Oh, ¿puedo ayudarles? Sí, Moisés y Aarón están aquí. Quizás tenían tarjetas de presentación, ¿saben? Y dijeron: nos gustaría ver al faraón. Y los llevan a Moisés y Aarón al salón donde está el faraón. Ahora, el faraón tiene a toda esta gente, todos estos sirvientes allí, y al costado tiene otras habitaciones donde estarían los sacerdotes, y luego tiene otras habitaciones donde los otros sabios estarían ubicados, y la gente entra y sale de este lugar, y Moisés está allí, y no sé si hubo una presentación, no lo sabemos. Existe la posibilidad de que este faraón fuera la hija del faraón, ¿verdad? Su hijo creció, ahora gobierna todo Egipto, así que podría haber sido posible que Moisés y él crecieran juntos hasta que Moisés tenía unos 40 años de edad. Existe esa posibilidad. Quizás él conocía a Moisés. Ya sabes cómo, ¿qué haces aquí? ¿Dónde has estado durante 40 años? No, no lo sabemos, pero sabemos que él está allí en la corte y comienza a decir: el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, ha venido a decirte: deja ir a su pueblo. Bueno, muéstrame un milagro que demuestre que Él es un Dios. Entonces Moisés se vuelve hacia Aarón y le dice: toma tu vara y arrójala al suelo. La Biblia dice que cuando la arrojó al suelo, se convirtió en una serpiente. Ahora lo fascinante de esto es que cuando sucede, el faraón no se sorprende por esto. Inmediatamente se vuelve, tal vez a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la sala en la que estaban, y llama a los magos para que salgan. Y cuando ellos salen, él comienza a explicar que, bueno, él tenía una vara en la mano y la arrojó al suelo. Se convirtió en una serpiente. ¿Pueden hacer eso con su poder? Y así vemos aquí que los magos, sabemos que los magos eran conocidos como sacerdotes y que estos sacerdotes eran conocidos como hombres sabios. Muchos textos egipcios hablan de las hazañas extraordinarias que estos sacerdotes podían realizar. De hecho, estuve investigando algo de esto antes de nuestra clase de esta noche. Hablaban de cómo podían tomar cualquier tipo de objeto y básicamente convertirlo en algún tipo de animal o tomar una de las cosas que tenían era una figura de cera de un cocodrilo y la arrojaban al agua y se volvía real. Así que una de las formas de ver esto es: ¿cómo es posible, verdad? Esa es una de las preguntas que siempre se hacen. Cuando esto ocurre y los magos salen y lanzan sus varas al suelo y se convierten en serpientes, la Biblia dice que la serpiente de Aarón, su vara, va y empieza a devorar, a comerse las varas de los otros. Entonces nos damos cuenta de que esto no puede ser una ilusión porque una serpiente se comió a otra serpiente. Algunos dicen, bueno, que eran encantadores de serpientes, que ponían a la serpiente a dormir y quedaba rígida como una tabla, y cuando la levantaban parecía una vara, y luego cuando la tiraban al suelo se despertaba.
Empezaba a deslizarse por el suelo. Hay otros que dicen, oh, fue por el poder de Satanás, que a través de poderes oscuros ellos tenían la capacidad de convertir esas varas en serpientes. Quiero que me escuchen, esto es muy, muy importante. Satanás no tiene la capacidad de crear. El mal no crea. La Escritura dice que lo único que él tiene poder para hacer es ¿qué? Matar, robar, destruir. No tiene poder para crear, así que no era ningún tipo de magia verdadera ni poder real. Esto nos remite a lo que tú y yo conocemos de la mayoría de los magos. ¿Qué es lo que nos gusta de ellos? Juegos de manos, ¿verdad? Juegos de manos. De alguna manera, juegos de manos porque aquí está la otra cosa. Si el faraón quería demostrar cuán poderosos eran él, su reino y sus dioses, ¿no sería mejor revertirlo? ¿Verdad? Presentarse y decirles a sus magos, hagan que eso vuelva a ser un bastón. Pero ellos no pudieron revertir nada de eso. De hecho, fue Aarón quien se agachó, lo recogió y volvió a ser un bastón después de que se tragó a sus serpientes. Y entonces allí Moisés dijo, deja ir a mi pueblo. Y el faraón se negó después de ver lo que hicieron los magos. Dijo, fuera de aquí, váyanse. Y así es ahí donde ahora vemos que Dios va a tratar con ellos. Y la Biblia dice lo siguiente, y endureció el corazón del faraón para que no los escuchara, como el Señor había dicho. Así que aquí vamos. Y el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido. Él se negó a dejar ir al pueblo, y así ahora comenzamos a entrar en las plagas. Así que ha llegado el momento. Dios va a preparar todo esto. Lo está organizando todo en orden. Ahora, esta frase aquí, y el Señor dijo a Moisés, aparece en cada plaga. Las 10 plagas comienzan de esta manera, y el Señor dijo a Moisés. Y así vemos que la primera es el agua contaminada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, quiero que te levantes y vayas al río Nilo. Cada mañana el faraón se levantaba y se dirigía al Nilo, y allí comenzaba a observar el amanecer. El sol era conocido como Ra, ¿verdad? Era un dios al que servían y adoraban en el Nilo. Él estaba allí y realizaba este ritual de adoración al sol mientras salía sobre las aguas del Nilo. Así que está de pie allí y su día es interrumpido porque Moisés aparece y le dice, tienes que dejar ir al pueblo de Dios, deja ir a mi pueblo. Y si te niegas, vas a ver mi poder manifestado. Así que están allí, en la orilla, y por supuesto el faraón se burla de Moisés. Entonces Moisés se vuelve hacia Aarón y le dice, Aarón, toma tu vara y comienza a sumergirla en el agua. Y cuando Aarón comienza a hacerlo, el Nilo empieza a convertirse en sangre. Si ves imágenes, necesitas ver imágenes del Nilo. Parece un sistema de raíces que atraviesa Egipto. Es la vía fluvial más poderosa de esa zona. Se extiende por toda la tierra de Egipto. Es la forma en que cultivan todos sus productos agrícolas gracias a esa agua que está allí. Y mientras él comienza a agitar su vara sobre ella, empieza a convertirse en sangre. Y no es solo eso. Dice que cada arroyo, cada estanque, cada lago, que todos comiencen a convertirse en sangre. Y mientras Aarón hace esto, de repente, instantáneamente empiezas a ver estos peces salir a la superficie. ¡Pum, pum! Están muriendo. Los peces están muriendo. Los cocodrilos están saliendo apresurados del agua. Están trepando por las orillas. Todo está saliendo del agua. Los hipopótamos están saliendo corriendo del agua. Todo tipo de ave está volando fuera del agua. Todo está saliendo del agua porque ha pasado de ser agua a ser sangre. Y ellos están mirando a su alrededor y el faraón se pregunta, ¿qué está pasando? Y llama a los magos de nuevo y comienza a pedirles que expliquen o intenten, imitar esto. Y leemos las escrituras, ¿verdad? Y dice, y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y fíjense, el corazón del faraón se endureció. Cuando vio que ellos podían hacer lo mismo, su corazón se endureció. Y la Biblia dice esto. Dice que el faraón se dio la vuelta de donde estaban Moisés y Aarón y entró directamente a su casa, ¿verdad? Simplemente cerró la puerta como diciendo, salgan de aquí. En realidad no son tan poderosos, pero permanece. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir sin agua? ¿Una semana, 7 días? La Biblia dice que eso duró 7 días. Y se vuelve tan desesperante, es tan desesperante que la Biblia dice que recorrieron todo el Nilo y empezaron a cavar en la tierra.
y en cualquier lugar simplemente empezaron a cavar en cualquier sitio donde antes había agua, con la esperanza de que algo brotara que fuera lo suficientemente limpio como para poder beberlo. Y luego la Biblia dice que la tierra dice que apestaba. A-P-E-S-T-A, apestaba, apestaba. Uy, ¿se nos permite decir apestaba? Sí. ¿Verdad? ¿Te imaginas el olor? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la helada que tuvimos? ¿Cuándo fue eso? ¿Hace 2, 3 años? Quizás hace 4 años, fui a la isla y me llamaron para hacer un servicio bautismal. Y todo, en todo Port Isabel, todas esas casas que están en esos canales estaban llenas de peces muertos. Eso sí que era asqueroso. El olor, antes incluso de entrar al fraccionamiento, ya podías oler la descomposición de los peces, porque la helada hizo que todos murieran y se estaban pudriendo por todas partes. Y además del pescado podrido, puedes imaginar los pájaros y luego puedes imaginar los insectos y todo lo que conlleva. Y así estuvieron las cosas durante 7 días. Y así encontramos que después de esto, la Biblia dice que el corazón de Faraón se endureció y tampoco escuchó al Señor. Y así, al día siguiente o 7 días después, encontramos que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, ve a hablar con Faraón. Ding dong, oye, ve a ver quién es ese Faraón. Son Moisés, Aarón y Aarón. Quieren hablar contigo. Aquí vamos de nuevo. Tráelos. Faraón, tienes que dejar ir a mi pueblo, que vayan al desierto, que me sirvan y que me ofrezcan sacrificios. Y él dijo, si no lo haces, si te niegas, habrá ranas por todas partes, ranas por todas partes. Ahora ellos ya estaban acostumbrados a las ranas. Estaban acostumbrados a escuchar a las ranas cantar por la noche. A lo largo del Nilo siempre se escuchaba ese pequeño croar de las ranas. El campesino estaba en su campo, el sol se estaba poniendo y él guardaba sus bueyes. Y él está junto a uno de los afluentes del Nilo y escuchaba cómo las ranas comenzaban a croar por la noche. Y todo eso era agradable, pero lo que Moisés estaba a punto de presentarles no iba a ser agradable. Y él dijo, si no los dejas ir, habrá ranas en tu dormitorio, habrá ranas en tu cocina, habrá ranas en tu despensa, habrá ranas cubriendo todo lo que puedas imaginar. Y así vemos que efectivamente el faraón dijo, yo no sé de qué hablas, eso no va a pasar. Y Moisés se volvió hacia Aarón y le dijo, Aarón, levanta tu vara y extiéndela hacia el Nilo. Y cuando comenzó a hacerlo, la Biblia dice que las ranas empezaron a salir del Nilo y comenzaron a invadir toda la tierra de Egipto. No podías dar un paso, no podías ir a ningún lado. Yo no sé cómo han estado las cosas en tu casa, pero esta lluvia no ha sido buena. La verdad no. Mira, en mi casa, en la parte de atrás, junto a la cerca trasera, hay una zona muy baja y esa siempre se llena de agua. Y no importa si un ventilador de caja no sirve. Encima del ventilador de caja, escucho el canto de esas ranas y todo lo que puedo hacer es imaginarme por la noche cómo habría sido para Egipto escuchar esas ranas. Ya sabes, y sales al patio trasero, están saltando y solo estoy hablando de quizás 4 o 5. Y estamos hablando de todas partes. La Biblia dice que retiraban las sábanas, las ranas, ¿verdad? En todas partes en la cocina estás, dice los cuencos para amasar. Entonces, señoras, mientras están sentadas allí intentando cocinar en su recipiente, justo en el momento en que hicieron el segundo bump, aparece una rana. Vaya, ranas. Esto es lo que no puedo creer, es que él trae a los magos de nuevo, ¿verdad? Y él les está hablando y la Biblia dice que, pero cuando Faraón vio que había un respiro, es decir, que finalmente llega y les dice a Moisés y Aarón, les dice, bien, les dice, desháganse de las ranas. Y Moisés le dice, está bien, ¿cuándo quieres que me deshaga de ellos? Esto me deja perplejo. Mañana. ¿Qué? ¿Vamos a aguantar con ellas toda la noche? ¿Quieres que aguante con las ranas? Estoy acostado dentro de mi casa y solo estoy orando, Dios, por favor, que esas ranas. Y él dijo, oh, como a esta hora mañana. Y entonces cuando vio el respiro, cuando vio que las ranas se habían ido, la Biblia dice que endureció su corazón. Los magos pudieron hacer lo mismo. Así que hay 3 cosas que los magos pudieron hacer, ¿verdad? Convirtieron sus varas en serpientes, convirtieron el agua en sangre e hicieron aparecer ranas. Ahora fíjense en esto, que las ranas simplemente aparecieron, ¿verdad?
Y aquí, cuando vio que se habían ido, endureció su corazón, ¿verdad? Por favor, noten que él endureció su corazón. Habrá 5 ocasiones específicas en las que se muestra eso, que él tiene la oportunidad de arrepentirse, pero el faraón dice, no, él endureció su propio corazón. Él toma sus propias decisiones y así vemos el mismo momento. Este es el tercero. Y en la tercera vez, esta vez la Biblia no dice que Moisés y Aarón fueron ante el faraón. Simplemente dice que el Señor habló con Moisés y le dijo, Moisés, delante del faraón, quiero que le digas a Aarón que ahora extienda su vara sobre el polvo, ¿verdad? Sobre el polvo. Y así la Biblia dice que Aarón extiende su vara y el polvo se convierte, la versión King James dice piojos. ¿Alguna vez, señoras, han lidiado con piojos? Sí, eso hace que, bueno, ya me estoy empezando a rascar. ¿Está bien? Mi esposa y yo solíamos ir al campamento de niños como si ya hubiéramos superado todo el asunto. Y una de las peores cosas que uno tenía que hacer era revisar si tenía piojos en la cabeza, porque una vez que los veía arrastrándose, no podía evitar que siguieran haciéndolo. Lo verás tan pronto como te acuestes. ¡Buah! Bien, la palabra hebrea para piojos simplemente significa un insecto muy pequeño e indetectable, así que en su pequeño esquema dice mosquitos, si alguna vez has tenido que lidiar con mosquitos, ¿verdad? Yo odio la fruta. Odio la fruta porque si la dejas hasta que se ablanda y todo, aparecen los mosquitos. Bien, estoy sentado en la mesa del comedor y pienso, ¿qué demonios? Bien, y no puedes hacer nada, ¿verdad? Tienes que hacer quimioterapia. Es una guerra química. Esa es la única esperanza que tienes. Polvo. ¿Alguna vez ayer barriste tu casa y regresas y es como, bien, se supone que el Swiffer funciona? Sí. Y hay polvo por todas partes. Así de numerosos eran los mosquitos. Podría llamarse mosquito, piojo, zancudo. Es el mismo tipo de cosa. Y están por todas partes. Y entonces de nuevo Moisés le dice al faraón, deja ir a mi pueblo. Ellos necesitan ir al desierto para servir a Dios. Y esto me encanta justo aquí. Y el faraón llama a los magos. Ahora fíjate, aquí es donde empezamos a ver un cambio porque ahora han llegado al límite de sus trucos. La prestidigitación podía tomar una vara y convertirla en serpiente. La prestidigitación podía hacer algo con el agua para que pareciera sangre. La prestidigitación podía hacer aparecer ranas. Pero el polvo, ¿qué tan pequeño es el polvo? Un grano de polvo. El polvo se convierte en piojos. No pudieron hacerlo. Y por eso hacen esta declaración. Este es el dedo de Dios. Eso me encanta. Y están los magos entendiendo lo que han estado haciendo. Nos las hemos arreglado porque es prestidigitación. Ellos se las han arreglado. ¿Por qué? Porque el faraón es un público dispuesto, ¿verdad? Si hay algo que no te gusta, no te encantan esas páginas web que están de acuerdo contigo, ¿verdad? Esa búsqueda en Google que dice, sí, están de acuerdo conmigo, tengo razón. Y entonces el faraón está en la cima del mundo porque es como, sí, sea como sea que lo están haciendo exactamente lo mismo, pero ahora están de pie en la presencia del faraón. Están de pie en su presencia y dicen, esto aquí. Y no dicen que es como el poder de Dios. No, es tan simple como el dedo. Este es el dedo de Dios. Y el corazón de Faraón se endureció. ¿Por qué? Porque él tiene el control, ¿verdad? Nadie me va a arrebatar a esta gente. Bien, yo los necesito como esclavos para construir mi imperio y mi reino. Y así vemos esta cosa asombrosa. Y entonces el Señor se le aparece nuevamente a Moisés y le dice, levántate temprano. Me encanta eso. Levántate temprano y ve a ver al faraón. Ding dong. ¿Sabes? Quizás esté tomando su café, se lo escupe. Oh, no. Ding, 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 ding. Ya sabes, ding dong, ding dong, ding dong. Sé que estás ahí. Déjalos entrar. Deja ir a mi pueblo. Déjalos ir. Déjalos ir al desierto y adorar. Déjalos ir a ofrecer sacrificios. Si te niegas, vas a ver la mano de Dios. Vas a ver el poder de Dios manifestado. Y aquí vemos que él comienza a decirle específicamente que vas a tener una plaga de moscas y las moscas van a ser tan numerosas que van a oscurecer el cielo.
Fíjate en la redacción en la versión King James. Dice específicamente esto, y vino una plaga terrible, terrible. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, ya saben, están tratando de cocinar afuera y están gritando? Ustedes no tienen este problema, pero yo les grito a mis hijos, cierren la puerta, ¿verdad? Están dejando entrar moscas. Y luego tengo este perro gigante, es más o menos de este tamaño, y tiene una puerta para perros que es más o menos así de grande. Y mi perro es tan perezoso que simplemente deja su cuerpo dentro de la casa y saca la cabeza por la puerta para perros para ver qué tan caliente está afuera antes de decidir salir. Y mientras ella hace eso, todas las moscas están entrando, ¿verdad? Y solo estamos hablando de unas pocas moscas. Esto es no puedes moverte, ¿verdad? No quieres abrir la boca. Quieres cubrirte la nariz. Están todos en tus oídos, ya están en todos tus ojos. Tú no puedes envolverte en sábanas sobre tu cama porque están en tu cama. Están en todas partes. Es una tortura. Sí, si los mosquitos no fueran ya suficientemente malos para atormentarnos, ya sabes, nunca sonreíste, nadie sonreía en Egipto. ¿Sabes? No me cuentes un chiste, ¿vale? Quiero decir, es malo. Piensa en el hedor, ¿de acuerdo? Y ahora tienes todo esto encima. Y entonces aquí está este tema grave y luego hace esta declaración aquí. Dijo, se corrompió, la tierra se corrompió. Esa palabra corrompida en realidad significa arruinada. La tierra quedó tan arruinada. ¿Qué significa eso? Significa que no era habitable. Hay personas que están deslizando, están buscando en Google, están buscando de dónde hay vuelos baratos a México. Algo así como, sáquenme de aquí. Estaba corrompido, estaba arruinado. La tierra fue corrompida por causa de la plaga de las moscas. Y entonces tenemos todas estas moscas. Y finalmente, esto es lo que nos damos cuenta, que estamos empezando a llegar a un punto de quiebre, porque ahora el faraón llama a Moisés y a Aarón, oigan, traigan a esos muchachos, tráiganlos aquí. Y ellos llegan al palacio y él dice, les diré algo, pueden ir a sacrificar, pueden ir a sacrificar, pero tienen que hacerlo aquí en Egipto. Y Moisés dice, no, espera un segundo. No podemos hacer eso porque la forma en que vamos a sacrificar será una abominación para los egipcios. Cuando sacrificamos, matamos un animal, le drenamos la sangre y lo ofrecemos a Dios. Y ellos verán esto y querrán matarnos. Así que, no podemos hacer esto. Necesitamos ir al desierto a 3 días de camino. Y el faraón dice, está bien, lo que sea necesario, solo tienes que deshacerte de estas moscas. Tienes que deshacerte de estas moscas. Y entonces, por supuesto, Moisés sale y comienza a orar y le pide a Dios que las quite. Y el faraón, fíjense en el faraón endureció su corazón, ¿verdad? Todo estaba bien hasta que, ¿sabes? Luego, una vez que la crisis desapareció, veo que mucha gente vive para Dios de esta manera. ¿Crisis? Oh, Dios. ¿Sin crisis? Adiós, Dios. ¿Verdad? Arriba y abajo y entonces ahora la crisis ha terminado, así que él endurece su corazón. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, ding dong, ve al faraón. Así que él se presenta ante el faraón y le dice, faraón, tienes que dejar ir a mi pueblo, debes permitirnos ir al desierto y debes permitirnos, y si te niegas, caerás en las manos de Dios. Y esta vez la Biblia dice que ocurrió la muerte de los animales. Caballos, burros, camellos, todos los animales de rebaño, ovejas, cabras, bueyes. Le sucedió a todos los rebaños. La muerte los golpea, los devasta y todos están muriendo. Así que, de nuevo, estamos hablando de destruir económicamente a Egipto. Él lo destruye. Y esto es lo asombroso, porque Dios establece una condición. Va a suceder en Egipto, pero no sucederá en Gosén. Y ahora se convierte en este asunto. Esto no es un fenómeno natural, porque un fenómeno natural no selecciona, no elige a uno y perdona a otro. Y así, de repente, el faraón sale y todos están quejándose. Le gritan, todos nuestros animales están muertos, pero miramos allá
en la tierra de Gosén, e Israel todavía tiene todos sus caballos, sus camellos, sus bueyes, sus cabras, sus ovejas y sus rebaños. ¿Y por qué todos los de ellos están vivos y todos los nuestros están muertos? Y entonces comienza a suceder algo enorme, y vemos que, una vez más, el faraón endurece su corazón. Y la Biblia dice que el faraón pecó, y he aquí, no había ni una sola de las reses de los israelitas muerta. Y el corazón del faraón se endureció, de nuevo se endureció y no quiso dejar ir al pueblo. Y luego el Señor se le apareció de nuevo a Moisés, y esta vez el faraón vuelve al río Nilo, y es por la mañana. Le dice: ve temprano, Moisés, quiero que llegues temprano. Así que Moisés está allí de pie con Aarón. Y aquí viene el faraón con su gran séquito hasta la orilla del río Nilo, esperando que salga el sol de la mañana. Él piensa que va a tener una mañana tranquila y apacible. Oh, mi timbre no volvió a sonar. Todo está bien. Quizás se ha ido, se ha rendido. Y cuando se acerca a la orilla del río, Moisés sale de los arbustos, de los juncos, y le dice: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, y si no lo haces, vas a ver la mano de Dios. Y esta vez le dice: van a ser cenizas y polvo. Y así, esta vez, algo cambia. Esta vez no es Aarón quien levanta el bastón. Dios le dice a Moisés: Moisés, toma las cenizas y lánzalas al aire. Y cuando lo hizo, las cenizas, al comenzar a caer, caen sobre cada ser humano y cada bestia, provocando llagas. Si alguna vez has tenido una llaga, ya es bastante malo. Pero estamos hablando de estar cubiertos de llagas de la cabeza a los pies. Y comenzarían a ser como úlceras abiertas y heridas abiertas, y supurarían todo ese líquido, y todos las tienen. Y la Biblia dice que es tan grave que el faraón entra en su corte y no hay nadie para atenderlo, porque todos están cubiertos de llagas. Todos están sufriendo. Todos están heridos. Y así, esto está devastando completamente toda la tierra. Y el Señor endureció el corazón del faraón y él no les hizo caso. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: se me está acabando el tiempo, lo sé, ¿verdad? Levántate temprano, ve a ver al faraón otra vez. Ding dong, ¿verdad? Y él aparece y dice: bueno, ahora piensen en esto por un momento. Sé que están, denme solo 5 minutos más, ¿de acuerdo? Todos se han recuperado de sus llagas, así que todos han vuelto a la corte otra vez. Pero cuando escucharon los golpes o el timbre, dijeron: oh no, ¿verdad? ¿Qué van a decir esta vez? Y entraron. Moisés dijo: deja ir a mi pueblo. Bien hecho. Déjalos ir. ¿Verdad? Déjalos ir. Y si te niegas, Dios va a enviar tormentas de granizo, piedras, granizos. Habrá fuego que correrá por el suelo. Y Dios va a devastar a cada animal que quede. Todo. Él va a devastar todo. Me encanta esta parte, porque hay toda esta gente en la corte y están escuchando a Moisés. El versículo 20 dice: y los que temieron la palabra del Señor salieron corriendo de la corte, porque esto fue lo que dijo Moisés: si hay algo en el campo mañana a esta hora, va a morir. Y los que estaban en la corte y temían la palabra del Señor empiezan a prestar atención. Lo que este hombre diga sucederá. Dice que ellos, ya sabes, tal vez empezaron a escabullirse. ¿Qué es eso? Mira la hora, ¿sabes? ¿Y te dejaste el café encendido? Creo que te lo dejaste encendido. Tenemos que ir a la casa. Y dice que aquellos que temieron la palabra del Señor regresaron a sus casas y recogieron a sus esclavos. Léelo, está en la Biblia. Dice que recogieron a sus esclavos. Los sacaron a todos del campo y los pusieron en su casa. Incluso dice que tomaron su ganado y lo metieron en su casa. Pero los que no temieron la palabra del Señor dejaron a todo el mundo afuera, y a la mañana siguiente empezaron a caer. Boom, boom, boom. Y empezó a devastarlo todo. Mató a todo el ganado, mató toda la vegetación, mató cualquier cosa que estuviera en el campo. Habla de que el maíz estaba allí y lo devasta. Estas tormentas de granizo y todo eso empezaron a caer y lo destruyó por completo. Y lo sabemos, ¿verdad? Y cuando el faraón vio que la lluvia, el granizo y el trueno habían cesado, ¿verdad? Llama a Moisés y a Aarón de nuevo. ¿Puedes detenerlo? Los dejaré ir. Y luego, cuando terminó, endureció su corazón.
endureció su corazón y pecó aún más, y endureció su corazón y el de sus siervos, y los dejaron pasar. Y luego ve a ver al faraón, y esta vez no dice, deja ir a mi pueblo. Es muy interesante. Esto es lo que dice. ¿Por qué te niegas? ¿Por qué te niegas? ¿No sabes que este es el Dios del cielo y de la tierra? Y él dijo, lo que no ha sido destruido por el granizo será destruido por las langostas. Langostas. Estuve investigando un poco sobre esto. Una langosta puede medir aproximadamente 1,5 pulgadas a 2 pulgadas y comen su propio peso. Sé que esto es difícil de imaginar, pero si tomas 1 milla cuadrada de langostas, probablemente habría unos 100 millones de ellas en ese enjambre. Los enjambres pueden llegar a medir hasta 400 millas cuadradas, así que estamos hablando de una distancia que va desde Brownsville hasta Waco. ¿Cómo asimilas eso? Y devastan todo a su paso mientras avanzan. Pueden volar a unas 10 millas por hora y pueden hacerlo durante casi 20 horas. Y mientras avanzan, están comiendo constantemente y devastan todo. Oscurecieron el sol. Y esto es lo que resulta asombroso. Los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será este hombre una trampa para nosotros? Deja ir a ese hombre para que sirvan a Yahvé su Dios. ¿Aún no sabes que... ¿Qué? En Egipto no queda absolutamente nada. Ha matado todo lo que existía y lo ha destruido por completo. Lo ha devorado todo. ¿Por qué luchas contra Dios? ¿Por qué haces esto? Y por supuesto, después de que se fueron, pero el Señor endureció el corazón del faraón para que no los dejara ir. Y luego la última, ¿verdad? Es la oscuridad. Bueno, no es la última, pero es la número 9. La Biblia dice que se podía sentir. ¿Qué tan oscura era? Podía sentirla. Durante 3 días, Dios apagó las luces, excepto en Gosén. La Biblia dice, en Gosén había luz, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no los dejó ir. No los dejaba ir. Y luego llegamos a la última. Y esa será una muy fuerte que estudiaremos cuando regresemos la próxima vez. ¿Verdad? Sí, señora.